Corazones perdidos, de M. R. James. Por lo que pude averiguar, fue en septiembre del año 1811 que una silla de posta se detuvo frente a la puerta de Aswarby Hall, en el corazón de Lincolnshire. Un niñito, el único pasajero del carruaje, bajó de un salto en cuanto se detuvo y miró a su alrededor con intensa curiosidad durante el breve lapso transcurrido desde que tocó la campanilla hasta que abrieron la puerta principal. Vio una casa alta, cuadrada, de ladrillos rojos, construida durante el reinado de Ana. Un porche con columnas de piedra había sido agregado en el más puro estilo clásico de 1790. Las ventanas de la casa eran muchas, altas y estrechas, con paneles de cristal pequeño y gruesas carpinterías de madera blanca. Un frontón, perforado por una ventana redonda, coronaba la fachada. Tenía una ala hacia la derecha y otra hacia la izquierda, conectadas con el bloque central mediante curiosas galerías vidriadas, sostenidas por columnatas. Era evidente que estas salas alojaban los establos y las dependencias de la casa. Cada una estaba rematada por una cúpula ornamental con una veleta dorada. La luz del atardecer brillaba sobre el edificio y hacía que los cristales de las ventanas resplandecieran como hogueras. Frente a la mansión se extendía un parque llano, tachonado de robles y bordeado de abetos que se recortaban contra el cielo. El reloj de la torre de la iglesia, sumergida entre los árboles en un extremo del parque y cuya veleta dorada era lo único que atrapaba la luz, estaba dando las 6 y el cadencioso sonido llegó suavemente arrastrado por el viento. En conjunto fue una sensación agradable, aunque teñida con esa especie de melancolía propia de un atardecer de principios de otoño, la que se impregnó en la mente del niño, parado en el porche y esperando a que le abrieran la puerta. La silla de posta lo había traído desde Warwickshire, donde había quedado huérfano hacía unos 6 meses. Ahora, gracias al ofrecimiento generoso de su primo, el anciano señor Abney venía a vivir a Aswarby. La oferta había sido inesperada, porque todos los que sabían algo del señor Abney lo consideraban un ermitaño bastante austero, y la llegada de un niñito a su sobria residencia introduciría un elemento nuevo y al parecer incongruente. La verdad es que se sabía muy poco de las actividades y el temperamento del señor Abney. El profesor de griego de Cambridge decía que nadie sabía más sobre las creencias religiosas de los antiguos paganos que el propietario de Aswarby. Sin duda, su biblioteca contenía todos los libros disponibles en ese entonces sobre los misterios, los poemas órficos, el culto de Mitra y los neoplatónicos. En el vestíbulo, con piso de mármol, había un grupo escultórico de Mitra matando a un toro, importado de Levante por su dueño a un costo muy elevado. El señor Abney había contribuido con una descripción de la estatua en las Gentleman's Magazines y había escrito una extraordinaria serie de artículos en Critical Museum sobre las supersticiones de los romanos del Bajo Imperio. En síntesis, lo consideraban un hombre absorto en sus libros y causó mucha sorpresa entre sus vecinos que hubiera oído hablar alguna vez sobre un primo huérfano, Stephen Elliott, y mucho más que se ofreciera para darle asilo en Aswarby Hall. Fuera lo que fuese lo que esperaran sus vecinos, el señor Abney, el alto, el delgado, el austero, parecía dispuesto a darle una recepción muy cálida a su joven primo. En el momento en que se abrió la puerta, salió de su estudio como una tromba, frotándose las manos con satisfacción. «¿Cómo estás, mi muchacho? ¿Cómo estás? ¿Qué edad tienes?», dijo. «Quiero decir, espero que no estés muy cansado por el viaje para comer algo, ¿no?» «No, gracias, señor», contestó el joven Elliot. «Estoy bien». «Qué buen chico, así me gusta», continuó el señor Abney. «¿Y qué edad tienes, muchacho?». Parecía un poco extraño que hubiera preguntado lo mismo 2 veces en los primeros 2 minutos de haberse conocido. «Voy a cumplir 12 en mi próximo cumpleaños»,
respondió Stephen. ¿Y cuándo es tu cumpleaños, mi querido niño? El 11 de septiembre, ¿no? Eso está bien, eso está muy bien. Falta casi un año, ¿no? Me gusta. Me gusta anotar esas cosas en mi libro. ¿Estás seguro de que son 12? ¿Seguro? Sí, muy seguro, señor. Muy bien, muy bien. Parkes, llévelo a la sala de la señora Bunch a tomar el té o a cenar, lo que sea. Sí, señor, contestó el formal señor Parkes y condujo a Stephen hasta las regiones inferiores de la casa. La señora Bunch era la persona más cálida y humana que Stephen había conocido en Ashwarby hasta ese momento. Lo hizo sentir completamente como en su casa. En 15 minutos ya eran grandes amigos y siguieron siéndolo. La señora Bunch había nacido en esa zona unos 55 años antes de la fecha de la llegada de Stephen y hacía 20 años que residía en la mansión. Por consiguiente, si alguien sabía los pormenores de la casa y del distrito, era la señora Bunch y estaba bastante dispuesta a comunicar esa información. Desde luego, había una infinidad de cosas sobre la casa y los jardines que Stephen, cuyo temperamento era aventurero e inquisitivo, ansiaba que le explicaran. ¿Quién construyó el templo al final del Paseo de los Laureles? ¿Quién es el viejo de la pintura colgada en las escaleras, sentado a una mesa con una calavera en la mano? Estas y muchas cuestiones similares fueron aclaradas gracias a los recursos del poderoso intelecto de la señora Bunch. Sin embargo, hubo otras cuyas explicaciones fueron menos satisfactorias. Una tarde de noviembre, Stephen estaba sentado junto al fuego en la sala del ama de llaves, reflexionando sobre su entorno. ¿El señor Abney es un hombre bueno? ¿Irá al cielo? Preguntó de repente, con la peculiar confianza de los niños en la habilidad de sus mayores para responder preguntas sobre asuntos cuya decisión se cree que está en manos de otros tribunales. Bueno, Dios te bendiga, pequeño, contestó la señora Bunch. El Señor tiene una de las almas más bondadosas que he conocido. ¿Nunca te conté sobre el niñito al que sacó de la calle y trajo a vivir aquí hace unos 7 años? ¿Y la niñita 2 años después de que yo llegara a esta casa? No, cuénteme todo sobre ello, señora Bunch. Cuéntemelo ahora mismo. Bueno, respondió la señora Bunch. Sobre la niña no recuerdo demasiado. Sé que el señor la trajo un día después de dar un paseo y ordenó a la señora Ellis, el ama de llaves de en ese entonces, que la cuidara con todo esmero. Y la pobrecita no tenía a nadie en el mundo, me lo dijo ella misma, y vivió aquí unas 3 semanas. Y después, no sé si tenía algo de sangre gitana o qué, pero una mañana se levantó de la cama antes de que ninguno de nosotros abriera los ojos siquiera y desapareció sin dejar ni rastro ni huella, y nunca más la volví a ver. El señor estaba muy preocupado y mandó que la buscaran en el fondo de todas las lagunas, pero yo creo que ella ya se había ido muy lejos con los gitanos, porque los escuchamos cantar en los alrededores de la casa durante casi 1 hora la noche en que la chica se fue. Y Parkes dijo que los había oído dando voces en los bosques toda la tarde. Ay, mi querida, era una niña tan rara, tan silenciosa, pero yo me había encariñado con ella. Era tan civilizada que causaba asombro. ¿Y qué pasó con el niño?, preguntó Stephen. Ah, ese pobre chico, suspiró la señora Bunch. Era extranjero. Se llamaba Giovanni. Y un día de invierno apareció por el camino tocando el organillo. El señor lo acogió de inmediato y le preguntó de dónde venía, cuántos años tenía, cómo había llegado hasta aquí, dónde estaban sus parientes y todo eso con la amabilidad digna de un corazón bondadoso. Pero pasó lo mismo con él. Supongo que son gente rebelde esos extranjeros, y se marchó una mañana al igual que la niña. ¿Por qué se fue y qué hizo? Nos lo preguntamos durante casi 1 año, porque nunca se llevó su organillo. Allí está, sobre el estante. Stephen pasó el resto de la tarde haciéndole preguntas de todo tipo a la señora Bunch y esforzándose por arrancarle alguna melodía al organillo. Esa noche tuvo un sueño extraño. Al final del corredor, en el piso más alto de la casa, donde estaba su dormitorio, había un viejo cuarto de baño en desuso cerrado con llave.
pero la mitad superior de la puerta era vidriada, y como la cortina de muselina que la cubría había desaparecido hacía tiempo, se podía espiar y ver la bañera de hierro amurada a la pared de la derecha con la cabecera contra la ventana. La noche sobre la que me refiero, Stephen Elliott se encontró en su sueño espiando por el cristal de la puerta. La luna brillaba a través de la ventana y divisó una figura recostada en la bañera. Su descripción me recuerda lo que vi una vez con mis propios ojos en las famosas criptas de la iglesia de Saint Michan en Dublín, que posee la horrenda propiedad de proteger los cadáveres de la descomposición durante siglos. Una figura indescriptiblemente delgada y patética, de un color plomizo desvaído, envuelta en un ropaje parecido a una mortaja, los labios finos torcidos formando una leve y espantosa sonrisa, las manos apretadas con fuerza sobre el corazón. Mientras la contemplaba, tuvo la impresión de que sus labios dejaban escapar un gemido lejano, casi inaudible, y los brazos empezaban a moverse. El terror de esta visión obligó a Stephen a retroceder, y cuando despertó se dio cuenta de que estaba de pie sobre el frío piso de madera del corredor bajo la luz de la luna. Con una valentía poco común entre los niños de su edad, se dirigió hacia la puerta del cuarto de baño para comprobar si la figura de sus sueños estaba allí realmente. No estaba, entonces regresó a la cama. A la mañana siguiente, la señora Bunch quedó muy impresionada con su historia y llegó al extremo de volver a colocar la cortina de muselina en el cristal de la puerta del baño. Además, el señor Abney, a quien le confió sus experiencias durante el desayuno, se mostró muy interesado y tomó nota sobre el asunto en lo que llamaba su libro. Se aproximaba un equinoccio de primavera, como el señor Abney se lo recordaba a menudo a su primo, añadiendo que los antiguos siempre habían considerado a esta época como crucial para los jóvenes, que Stephen haría bien en cuidarse mucho y encerrar la ventana de su dormitorio por las noches, y que Sensorino había hecho algunas observaciones valiosas al respecto. 2 incidentes ocurridos por aquel tiempo dejaron su huella en la mente de Stephen. El primero fue después de haber pasado una noche inusualmente intranquila y opresiva, aunque no pudo recordar ningún sueño en particular. A la tarde siguiente, la señora Bunch estaba ocupada surciéndole el camisón. «Dios mío, joven Stephen», exclamó un poco irritada, «¿cómo se les arregló para hacer trizas el camisón de esta manera? Mire, señor, el trabajo que les da a las pobres criadas que deben surcir y remendar su ropa». En efecto, había una serie de cortes o desgarrones muy destructivos y sin ningún sentido aparente en la prenda que sin lugar a duda requerían de una aguja habilidosa para repararlos. Estaban únicamente en la parte izquierda del pecho. Cortes largos, paralelos, de casi 15 centímetros de longitud. Algunos de ellos no llegaban a atravesar la trama del género. Stephen solo pudo expresar su completa ignorancia sobre el origen. Estaba seguro de que el camisón estaba intacto la noche anterior. «Pero señora Bunch», continuó, «son iguales a los arañazos que hay en la parte de afuera de la puerta de mi habitación, y estoy seguro de que no fui yo quien los hizo». La señora Bunch lo miró boquiabierta y entonces tomó una vela. Salió precipitadamente de la sala y se la oyó subir las escaleras. Unos minutos después bajó. «Bueno», dijo, joven Stephen, «me parece muy rara la forma en que esas marcas y arañazos llegaron ahí, demasiado altos para ser de un gato o un perro, mucho menos de una rata. Parecen hechos por las uñas de un chino, como nos decía cuando éramos niñas mi tío, que estaba en el comercio del té. Si fuera usted, no le diría nada al señor, mi querido joven Stephen, y cierre su habitación con llave antes de dormir». «Siempre la cierro, señora Bunch, después de rezar mis oraciones». «Ah, qué buen chico. Siempre rece sus oraciones, así nadie podrá hacerle daño». Dicho esto, la señora Bunch se dedicó a coser el camisón desgarrado con intervalos de meditación hasta la hora de acostarse. Eso ocurrió durante un viernes por la noche en marzo de 1812. A la noche siguiente,
El dúo que habitualmente formaban Stephen y la señora Bunch se amplió con la llegada repentina del señor Parkes, el mayordomo que, por lo general, prefería quedarse solo en la despensa. No vio a Stephen. Además, estaba nervioso y hablaba más rápido que de costumbre. «Si el señor quiere beber vino por la noche, que lo busque él mismo», fue su primer comentario. «O lo busco yo de día o no lo busco, señora Bunch. No sé qué puede ser. Probablemente sean ratas o el viento que se cuela en la bodega, pero ya no estoy tan joven como antes y no puedo seguir haciéndolo como en otras épocas». «Bueno, señor Parkes, me sorprendería que hubiera ratas en esta casa». «No lo niego, señora Bunch, pero muchas veces oí esa historia contada por los hombres de los astilleros sobre las ratas que hablan. Nunca antes le había dado crédito, pero esta noche, si me hubiera rebajado a apoyar la oreja contra la puerta de la leñera del fondo, podría haber oído bastante lo que estaban hablando». «Basta, señor Parkes, no tengo paciencia para escuchar sus fantasías. ¿Cómo se le ocurre que hay ratas que hablan en la bodega?» «Bueno, señora Bunch, no tengo deseos de discutir con usted. Lo único que digo es que si quiere bajar a la leñera del fondo y apoyar la oreja contra la puerta, podrá comprobar mis palabras al instante». «¿Qué tonterías dice, señor Parkes? No son apropiadas para los oídos de un niño». «Basta, va a matar del susto al joven Stephen». «¿Qué? ¿El joven Stephen?», exclamó Parkes, tomando conciencia de la presencia del niño. «El joven Stephen sabe bastante bien cuando le estoy haciendo una broma, señora Bunch». De hecho, el joven Stephen sabía demasiado bien como para creer que el señor Parkes había tenido la intención de hacer una broma. Estaba interesado, con un poco de inquietud, en la situación, pero todas sus preguntas no consiguieron inducir al mayordomo a que hiciera un recuento más detallado de sus experiencias en la bodega. Ya hemos llegado al 24 de marzo de 1812. Fue un día de sucesos extraños para Stephen, un día ventoso y sonoro que llenaba la casa y los jardines con una sensación de desasosiego. Mientras estaba acodado en la cerca de la propiedad mirando hacia el parque, sintió como si una procesión interminable de gente invisible estuviera pasando ante él, llevada por el viento, arrastrada sin oponer resistencia y sin rumbo, esforzándose en vano por detenerse, asirse de algo que pudiera poner fin a su vuelo y la pusiera nuevamente en contacto con el mundo de los vivos del que había formado parte. Ese mismo día, después de almorzar, el señor Abney dijo: «Stephen, hijo mío, ¿podrías venir a verme esta noche a mi estudio a las 11 en punto? Estaré ocupado hasta esa hora y quisiera mostrarte algo relacionado con tu vida futura que es muy importante que sepas. No debes mencionarle nada sobre este asunto a la señora Bunch ni a nadie de la casa, y será mejor que vayas a tu habitación a la hora de siempre». Se había agregado una nueva emoción a la vida. Stephen aprovechó con entusiasmo la oportunidad de quedarse despierto hasta las 11 en punto. Esa noche, mientras se dirigía hacia las escaleras, espió por la puerta de la biblioteca y divisó un brasero que usualmente estaba en un rincón de la habitación, colocado frente a la chimenea. Sobre la mesa había una antigua copa de plata llena de vino tinto y a su lado algunos papeles escritos. El señor Abney espolvoreaba sobre el brasero un poco de incienso que tomaba de una caja redonda de plata mientras Stephen pasaba, pero no oyó sus pasos. El viento había amainado, la noche estaba tranquila y brillaba la luna llena. A eso de las 10, Stephen se asomó por la ventana abierta de su habitación y contempló la campiña. Aunque la noche estaba serena, la misteriosa población de los bosques lejanos iluminados por la luna aún no se había adormecido. De vez en cuando, desde el otro lado del lago, llegaban extraños gritos como de caminantes perdidos y desesperados. Quizá fuera el canto de los búhos o de las aves acuáticas. Sin embargo, no se parecían a ninguno de esos sonidos. ¿No se estaban acercando? Ahora sonaban en la orilla más cercana del agua y unos momentos después parecían venir flotando desde los arbustos. Después se acallaron, pero justo cuando Stephen estaba pensando en cerrar la ventana y continuar con la lectura de Robinson Crusoe, avistó 2 figuras paradas en la explanada de grava en el lado de la casa que daba al jardín.
Parecían las figuras de un niño y una niña de pie uno junto al otro con la vista levantada hacia las ventanas. Había algo en la niña que le recordaba irresistiblemente a la figura en la bañera que había visto en su sueño. El niño le inspiraba un temor más intenso. Mientras la niña estaba inmóvil, con una leve sonrisa y las manos juntas sobre el corazón, el niño, una silueta delgada con cabello negro y ropa andrajosa, levantó los brazos en el aire con un gesto de amenaza y de insaciable hambre y anhelo. La luna resplandecía sobre sus manos casi transparentes y Stephen vio que las uñas eran terriblemente largas y la luz brillaba a través de ellas. Mientras estaba parado con los brazos en alto, reveló algo aterrador. En el lado izquierdo del pecho se abría un hueco negro y cavernoso. Entonces, el cerebro de Stephen, más que su oído, captó el sonido de uno de esos gritos hambrientos y desolados que habían resonado sobre los bosques de Aswarby durante toda la noche. Poco después, la espeluznante pareja se movió con rapidez y sin ruido sobre la grava seca y no se los vio más. Aunque estaba indescriptiblemente asustado, decidió tomar una vela y bajar al estudio del señor Abney porque se acercaba la hora fijada para su encuentro. El estudio o biblioteca daba a un lado del vestíbulo y Stephen, impulsado por sus miedos, no tardó demasiado en llegar. Entrar no le resultó tan fácil. Sabía que no estaba cerrada porque la llave estaba en la parte de afuera de la puerta como de costumbre. Tocó varias veces, pero no obtuvo respuesta. El señor Abney estaba ocupado. Hablaba con alguien. ¿Qué? ¿Por qué intentó gritar? ¿Y por qué el grito se le ahogó en la garganta? ¿Había visto él también a los niños misteriosos? Pero después reinó el silencio y la puerta cedió ante el empujón frenético y aterrorizado de Stephen. Sobre la mesa del estudio del señor Abney se encontraron ciertos papeles que explicaron a Stephen Elliot la situación cuando estuvo en edad de entenderlos. Los párrafos más importantes decían lo siguiente: los antiguos, de cuya sabiduría con respecto a estos asuntos he tenido tantas experiencias que me inducen a depositar mi confianza en sus afirmaciones, tenían una creencia muy arraigada y generalizada que establecía que si se llevaban a cabo ciertos procesos que para nosotros, la gente moderna, tienen una naturaleza un poco primitiva, es posible obtener una extraordinaria iluminación de las facultades espirituales. Por ejemplo, al absorber las personalidades de una cierta cantidad de seres humanos, un individuo podría ejercer una influencia completa sobre las categorías de seres espirituales que controlan las fuerzas elementales del universo. Hay registros sobre Simón el Mago que afirman que era capaz de volar por los aires, volverse invisible o asumir cualquier forma que quisiera por la mediación del alma de un niño al que había asesinado, para usar la frase difamatoria empleada por el autor de los reconocimientos clementinos. Asimismo, en la obra de Hermes Trismegisto encontré escrito con lujo de detalles que es posible lograr resultados similares absorbiendo los corazones de al menos 3 seres humanos menores de 21 años. Dediqué la mayor parte de los últimos 20 años a probar la veracidad de esta fórmula, seleccionando como corporabilia de mi experiencia a personas que pudieran ser eliminadas de manera conveniente sin provocar un vacío apreciable en la sociedad. El primer paso que di fue la eliminación de una tal Phoebe Stanley, una niña de origen gitano, el 24 de marzo de 1792. El segundo fue la eliminación de un niño italiano vagabundo llamado Giovanni Paoli, la noche del 23 de marzo de 1805. La víctima final, para emplear una palabra que repugna en sumo grado a mi sensibilidad, debe ser mi primo, Stephen Elliot. Su día debe ser el próximo 24 de marzo de 1812. El mejor medio para efectuar la absorción requerida es extraer el corazón de un individuo vivo, reducirlo a cenizas y mezclarlas con medio litro de vino tinto, preferentemente oporto. Es recomendable ocultar los restos de los 2 primeros sujetos al menos. Un cuarto de baño en desuso o la bodega serán lugares convenientes para tal propósito. Quizá la parte psíquica de los sujetos, que el lenguaje popular dignifica con el nombre de espíritus, cause algunas molestias.
Pero el hombre de temperamento filosófico, el único apropiado para este experimento, es poco propenso a conceder importancia a los desmayados esfuerzos de estos seres para vengarse de él. Imagino con enorme satisfacción la existencia prolongada e independiente que el experimento, si resultara un éxito, me otorgará. No solo me ubicará más allá de la presunta justicia humana, sino que eliminará en gran medida la posibilidad de la propia muerte. Encontraron al señor Abney en su silla, con la cabeza inclinada hacia atrás, el rostro desfigurado por una mueca de ira, terror y agonía. En el lado izquierdo del pecho tenía una terrible herida, un corte que dejaba expuesto el corazón. No había sangre en las manos y el cuchillo largo que descansaba sobre la mesa estaba completamente limpio. Es posible que un gato montés le infligiera esas heridas. La ventana del estudio estaba abierta y la opinión del juez de instrucción fue que el señor Abney encontró la muerte al ser atacado por alguna bestia salvaje. Pero el estudio que Stephen Elliott hizo de los papeles citados lo llevaron a sacar una conclusión muy diferente.